Atención a esto porque hay una movida importante con marejada de fondo en el PNV, una de las patas de la llamada coalición progresista. Ortúzar, el que hasta ahora y en los últimos años ha estado al frente del partido, dice que da un paso a un lado, que no quiere volver a repetir y que no se va a presentar a las primarias para elegir al nuevo presidente del PNV. Así que le deja el camino libre a Aitor Esteban, la voz del PNV en el Congreso de los Diputados, que también iba a concurrir a ese proceso de primarias. Mar de fondo, marejada, crisis en el Partido Nacionalista Vasco, uno de los partidos más estables, que siempre parece que todo funciona al milímetro en este partido, Benjamín López, pero que tienen problemas, sobre todo porque tienen a Bildu en el País Vasco pisando los talones, a punto del sorpaso, y porque tienen una crisis profunda, porque quieren ser como muy progresistas, pero ellos son el partido que representa a la burguesía vasca de toda la vida. Y ahí tienen un problema existencial importante también. Tienen la tensión que les produce Bildu por la izquierda, entonces ellos intentan arrimarse a esos postulados de Bildu, pero sin abandonar a sus votantes tradicionales, es decir, quieren estar en misa y repicando, y eso es muy complicado, Eso es, ¿no? nunca mejor dicho, porque estos son muy de misa también. Son muy de misa también y de repicar, ¿no? Y de recoger nueces también. Pero bueno, pero más allá de eso, vamos a ver, la verdad es que la noticia es sorprendente, porque si bien en un principio ya, cuando se planteaba esto de las primarias en el PNV, se habló de que Ortúzar podía dejar la presidencia del PNV, en la que está instalado desde 2013, o sea que lleva ya 12 años en la presidencia del PNV, y podía retirarse, él en enero, el 18 de enero, en una carta a los militantes dijo que no, que tenía intención de seguir y de postularse a las primarias. Él pensó que iba a ser una carrera, vamos, una alfombra roja, pero al final ha resultado que le salió competencia, ¿no? Competencia, dicen que casi espontánea, que animaron a Aitor Esteban porque ciertos militantes animaron a Aitor Esteban a que se presentase, porque, bueno, Ortúzar tiene simpatías, dicen que Álava lo tiene ganado, Navarra lo tiene ganado, y Iparralde, las tres provincias del sur de Francia, en estas ensoñaciones del PNV de una patria que incluye Francia y Navarra y tal, bueno, pues tiene Álava ganado, Navarra ganado, las tres provincias del sur de Francia ganadas, Vizcaya dicen que estaría por la mínima al frente y Guipúzcoa perdido. No tienes muchas simpatías allí en Guipúzcoa, se me escapa el porqué, la verdad, pero no tiene demasiadas simpatías. Pero le ha salido competencia, lo que iba a ser una alfombra roja le ha salido a Aitor Esteban, y ahora se descabalga de la carrera a Ortúzar de forma sorpresiva, y no sé si puede haber una marejada de fondo entre ambos, que han apuntado algunos compañeros nuestros en algunas informaciones. Exacto, Aitor Esteban, que es la cara, ya lo saben, del PNV en el Congreso de los Diputados, una cara muy complaciente últimamente, siempre con Sánchez, Siempre. no dice absolutamente nada en contra de Sánchez, en contra del gobierno progresista, ahora mucho menos con lo de la cesión del Palacete, que les ha venido de maravilla, y Aitor Esteban se postula entonces como candidato único para ser el próximo dirigente del PNV. Y luego también hay otro tipo de informaciones ahí tangenciales que también están, digamos, influenciando en todo esto, o lo pueden hacer, como esto, ¿no?, que publican los compañeros de El Cierre Digital. Escándalo en el PNV, dicen ellos, el cierre digital, el presunto enchufe de la pareja de Ortúzar salpica el proceso de primarias. Mireia Zárate, pareja del líder del PNV, preside la Fundación Sabino Arana, y su ex, M. Anitúa, está en el gobierno vasco. Bien, esto es un caso que ellos desvelan en el cierre digital y que puede estar, digamos, ahí actuando de mar de fondo de todo esto. Sí, también, sí, hay marejada clara en el PNV, porque tú fíjate, un dato importante, Aitor Esteban y Andoni Ortúzar eran íntimos amigos, siempre han sido íntimos amigos, son de la misma quinta, dos personas que tenían una sintonía absoluta en la forma de entender el partido, en la forma de comportarse con el gobierno de Sánchez, todo esto que apuntaba, sintonía total. Pero ¿qué pasa? Que hace unos meses Andoni Ortúzar destituyó de la noche a la mañana a la mujer de Aitor Esteban, que se llama Itxaso Atutxa. Itxaso Atutxa era la presidenta del PNV en Vizcaya, ¿vale? La sustituyó de la noche a la mañana por un caso raro de unas grabaciones en las que esta señora habría ofrecido a un alcalde un cargo fuera de la política si dimitía como alcalde, un caso extraño. El caso es que a Andoni Ortúzar le cortó la cabeza a la pareja de
Aitor Esteban, y como las relaciones personales muchas veces se mezclan con la política, el factor humano, pues que ahora lo explica todo siempre. vemos, da la impresión de que Aitor Esteban contraataca con este asunto de la presunta corrupción de Ortúzar, enchufando a su actual pareja, que es una chica bastante más joven que él, Mireia Zárate, que preside la Fundación Sabino Arana, pero que es verdad que la presidía antes de que Ortúzar llegara ya a la política. La Fundación ¿sabes? Sabino Arana, presidencia. que es fundamental en todo el conglomerado este que tiene el PNV alrededor de su partido. Y dicen que ha enchufado a su ex en el gobierno vasco. Aquí hay una guerra de fondo, en la que se entremezclan, pues ya ves, ceses de mujeres, enchufismos, acusaciones mutuas, etcétera, etcétera, ¿sabes? Hay una guerra muy fea. El caso, no sé si habrá una conexión directa, desde luego lo parece, pero el caso es que Andoni Ortúzar, de forma sorpresiva, después de anunciar que se presentaba a la reelección, decide bajarse del carro a mitad de viaje. Esto es muy significativo en un partido donde todo parece siempre funcionar como un reloj suizo, donde nunca hay problemas, un partido complicado, que siempre tiene ahí una bicefalia, porque por un lado está el Lehendakari, cuando consiguen gobernar en el País Vasco, que es casi siempre, y por otro lado está el presidente del partido, siempre hay una bicefalia, desde los tiempos aquellos de Arzayus y Ardanza, siempre, y es un partido complicado de gobernar, pero que siempre todo funciona bien. Ahora está entrando en crisis este partido, ojo. Y es un partido, Javier, en el que parece que nunca pasa nada. Exacto. ¿No? En el que no hay casos de corrupción, no llegan a los medios de comunicación. Yo creo que tiene un control absolutamente férreo sobre lo que se publica y no se publica en el País Vasco. Al final llevan muchísimos años, tienen todo controlado, de la A a la Z. Es muy difícil salirse de los tentáculos del PNV en el País Vasco, y allí parece que nunca pasa nada, ¿no? Nunca ha habido casos de corrupción, que los ha habido, incluso juzgados en los tribunales, pero no trascienden realmente a la opinión pública, y te enteras de forma tangencial de cosas que han sucedido, y ahora nos estamos enterando de esto porque es una guerra sucia, yo diría, un mar de fondo entre ellos, claro, que están compitiendo por hacerse con la presidencia del PNV, y empiezan a salir trapos sucios, ¿no? Trapos sucios que en vez de lavarlos en casa los lavan para desacreditar a su rival fuera de casa. Pero me parece que hay mucho de eso, hay mucho de mar de fondo, de pelea interna, que al final parece que gana Aitor Esteban, porque Andoni Ortúzar, por lo que sea, y ya nos enteraremos, de forma sorpresiva decide bajarse del tren en mitad de viaje. Bueno, está en mar de fondo, y luego está el contexto este que podríamos decir que a perro flaco todos son pulgas, y lo que le está pasando al PNV también en el contexto electoral es que tiene a un partido como Bildu pisándole los talones al punto del sorpaso. Están gobernando después de las últimas elecciones vascas por los pelos, y saben que lo del sorpaso está a la vuelta de la esquina y que Bildu puede gobernar en el País Vasco. Y en todo esto, claro, se quieren hacer como muy progresistas para intentar frenar ese proceso de ascensión de Bildu, pero claro, están dejando huérfanos a sus votantes de toda la vida, que son los de misa diaria, que son los de la burguesía vasca, y que es el votante de centro-derecha nacionalista del País Vasco. Y ahí es donde, por ejemplo, el Partido Popular, que nos lo contaba su presidente Javier de Andrés esta misma semana aquí en Es Diario, es donde el Partido Popular está viendo una oportunidad, una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Pues porque lo tienen muy claro. En el PP, PNV y PSOE son un matrimonio indisoluble. ¿Puede haber un pacto de nuevo entre el PP y el PNV a nivel nacional? No, es imposible, porque el PNV tiene un matrimonio con el Partido Socialista que, como decía el Papa, es indisoluble, ¿no? Dependen unos de otros. En el País Vasco depende íntegramente del Partido Socialista, y particularmente ahora, cuando se ha blanqueado a Bildu. Si al PNV de repente le diera un ataque de ética y se diera cuenta de que Sánchez es un peligro para toda España y también para Euskadi, lo que sucedería es que el Partido Socialista pactaría con Bildu, que tiene exactamente los mismos escaños que el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, sería cambiar de socio y mantendría la misma cuota del Parlamento Vasco, ¿no? Eso significa que el PNV perdería todo el poder, y la cosa que más le preocupa al Partido Nacionalista Vasco, sin lugar a dudas, es su cuota de poder. Claro, esta ecuación, Benjamín, que nos contaba Javier de Andrés, es endiablada para los del PNV. ¿Por qué? Porque si gana Bildu y le hace falta apoyo, va a pactar con el PSOE. Si gana el PNV, también va a pactar con el PSOE. Pero claro, aquí los que se están quedando sin representación son los votantes típicos del PNV de toda la vida, ¿no? Bueno, es que el PNV es lo que decíamos antes, en misa y repicando. Es muy difícil estar en dos sitios a la vez, por no decir imposible, ¿no? Entonces está, por un lado, intentando contener la presión de Bildu,
que Bildu ha logrado algo en el País Vasco y es que no se le asimile ya con ETA y con el pasado etarra y que muchos jóvenes empiecen a votar a Bildu desentendiéndose del pasado completamente de Bildu, ¿no? Como si fuera un partido limpio, democrático, que nunca hubiera tenido pues, lo que ha tenido sus relaciones con ETA, que siguen estando ahí porque el líder de Bildu es un señor condenado por terrorismo, ¿no? Como Arnaldo Otegi, o sea, pero eso parece que han prescindido. El caso es que tiene una enorme presión por la izquierda, políticas sociales, tal, y por otro lado sus votantes que dicen, bueno, ¿esto qué es? Que empiezan a no identificarse, ¿no? Con esas políticas del PNV, con el giro del PNV que está a dos aguas ahí, muy complicado, ¿no? El PP ahí ve una oportunidad de decir, bueno, a ver, los valores tradicionales de la derecha, del centro derecha, los defiende el Partido Popular, más allá de cuestiones identitarias, ¿no? Y ahí el PP quiere jugar sus bazas para robar electores al clásicos del PNV. Pero el PNV, claro, en esta estrategia en la que se ha embarcado, también está el seguidismo a Pedro Sánchez, que le obliga a votar a favor leyes también muy progresistas, subidas de impuestos que no tienen que ver nada con los intereses de sus electores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el PNV se está desdibujando mucho, logra sobrevivir porque tiene una estructura brutal, lo que hablábamos antes, controla el País Vasco de la A a la Z, han gobernado prácticamente siempre allí, salvo periodos muy cortitos con Patxi López y tal, el resto lo han gobernado ellos y claro, controlan todo absolutamente y eso les permite de momento sobrevivir, pero saben que tienen un poco los días contados y yo creo que están en una estrategia de supervivencia y de pérdida de identidad, ¿no? Sobre todo de pérdida de identidad. ¿Qué es el PNV hoy día? ¿A qué responde? ¿A qué votantes defiende? Ahí está la clave. Y yo creo que todos estos movimientos internos también tienen que ver con eso, además de los personales, que yo creo que hay ahí una marejada de fondo muy, muy gorda, ¿eh? Marejada de fondo con el factor humano que explica tantas cosas también en la política y marejada, digamos, visible con el tema de la crisis política del PNV, el partido donde nunca pasaba nada hasta ahora, que están al borde de la guerra total entre ellos. Veremos. Es diario, es noticia.